presento, soy Ignacio Rivera, que está detrás de la Academia del Paisaje, junto con Carlos Olivares y Lucas Moyano, que han hablado justamente antes. Y dar las gracias también a Cultidelta, que este es el tercer año que nos patrocina. Y nada, dicho esto, dejo paso a Sonia para que haga su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por el problema técnico, ya estamos en marcha. Para mí es un honor que la Academia del Paisaje me haya hecho esta invitación tan generosa. Creo que es la segunda vez en todo este recorrido de 5 años dedicados a perpetuar y difundir el patrimonio vegetal histórico de nuestro país que nos invitan a exponer más a fondo nuestro trabajo, con lo cual doblemente agradecida porque esto no es frecuente. Y nada, os quería contar que ya en el año 2021, cuando estábamos rodando la segunda temporada del programa, tuvimos el inmenso honor de recibir el premio del jurado de la Academia de Televisión por concienciar sobre el patrimonio paisajístico y por su el claro compromiso del programa con el medio ambiente. El premio reconoció la labor divulgativa del programa y su enfoque en la conservación del patrimonio histórico botánico español. Yo como periodista realizadora, para los que no me conocéis, estudié periodismo en la Universidad Complutense, estudié marketing, guión en la Escuela de Letras en Madrid, fotografía también y un MBA en dirección y gestión de empresas de televisión. Pues por mi parte vengo a hablaros esta tarde sobre cómo se gestionó la realización del proyecto Jardines con Historia, una serie documental de la que a fecha de hoy se han emitido 4 temporadas, 52 episodios, algunos de ellos con con más de un jardín, incluyen más de un jardín, y que se pueden ver en RTV Play y en Apple TV desde este verano. El antecedente de Jardines con Historia fue una sección de un magazine de la 2 de Televisión Española, la televisión pública, llamado A Punto con la 2, donde empezamos a hacer una sección llamada Flores de Temporada, con el florista y historiador del arte Patrick Franzen, que vive en Madrid y tiene una floristería, Franzen y Lafitte. Con él fue con el que empezamos a rodar los primeros jardines. Y en ese contexto surgió la idea de convertirlo en un programa. Como amante de los jardines, echaba en falta que no hubiera en Antena ningún programa dedicado a divulgar el rico patrimonio jardinero español, símbolo indiscutible de nuestra identidad cultural. En otros países ya lo había. En Francia hay desde hace mucho tiempo, muchos programas de televisión dedicados a jardines, a jardinería. En Italia, en Inglaterra, por supuesto. Tienen en el ámbito editorial muchísimas publicaciones dedicadas a jardines. Entonces, bueno, mi primer impulso fue un poco llenar el vacío. Pretendía no solo mostrar ejemplos de nuestra rica tradición jardinera y botánica, sino también reivindicar el protagonismo de nuestro país en la historia del paisajismo occidental. Con frecuencia nos olvidamos de que el jardín hispano-musulmán se encuentra en el germen de muchos de los rasgos de estilos de jardinería posteriores, el italiano, el regular italiano, el formal francés, el paisajista inglés, el neoespañol. Otra motivación a la hora de emprender esta aventura audiovisual fue el deseo de reivindicar y transmitir los valores culturales asociados a la jardinería. Estoy pensando en la creatividad, el respeto por la naturaleza, la biodiversidad, la responsabilidad social, el sentimiento de comunidad. También me movía la voluntad de dar visibilidad al gremio de la producción de flores y plantas ornamentales. Y por otro lado, después de haber realizado documentales biográficos en la televisión pública también, me di cuenta de que una biografía es una muy buena herramienta para contar un jardín. Buena prueba de la escasa atención que ha merecido la jardinería es que todavía no existe un censo actualizado del número de hectáreas que suman todos los jardines históricos, ni de la superficie total de zonas verdes en todas las ciudades del territorio nacional.
Hay algún indicador que nos dice que en 2019 la media aproximada de zonas verdes era de 12,87 metros cuadrados por habitante en el conjunto del país. Y el ranking por ciudades está encabezado por Vitoria, seguido de León, Madrid y Pamplona, lo que nos hace superar la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En cambio, bueno, como conclusión, yo personalmente considero que la cultura jardinera, que nos acerca más a la tierra, está creciendo, pero todavía puede crecer mucho más. En cambio, sí que hay datos que confirman que la mayor amenaza para las zonas verdes y el patrimonio histórico, los árboles jóvenes recién plantados o para las plantas con flor en los espacios públicos, sigue siendo la mano del hombre. Doy fe de que en muchísimas localizaciones hemos tenido que esquivar o rodar piezas ornamentales de jardines históricos totalmente vandalizados. Así que he de confesar que afrontar el rodaje de Jardines con Historia planteaba muchos retos desde el punto de vista de la responsabilidad y de la divulgación. El primer reto es pedagógico, es decir, hay que generar más contenido sobre paisaje, jardines y horticultura para familiarizar a los ciudadanos y recordarles que vivimos en un planeta que hay que cuidar, no destruir. En nuestras preguntas nuestro segundo gran reto a la hora de rodar es cómo afrontar el rodaje de un ente en permanente cambio. Y ese era nuestro gran reto en Jardines con Historia, ser capaces de plasmar lo que nos transmite la naturaleza, contando una buena historia. Todos sabemos que es imposible abarcar su inmensidad, además del estado de bienestar que nos genera. ¿Cómo podríamos captar o transmitir, aunque solo sea un pequeño fragmento de esas sensaciones que nos genera? Este es un tema que han tratado, como bien sabéis, grandes canales internacionales de televisión desde diferentes ángulos en su compleja variedad de facetas, tratando la vida salvaje, las aguas submarinas, la migración de las aves. Nuestra gran referencia nacional más próxima sigue siendo, en el contexto audiovisual, el que ha trascendido generaciones, es Félix Rodríguez de la Fuente, aunque no os lo creáis. Desde aquí saludo a Leticia Rodríguez de la Fuente, que está haciendo una gran labor divulgativa, por cierto, con su podcast y sus difusiones en Instagram. Y también quiero hacer una llamada a los productores y directores de documentales de naturaleza españoles que no reciben ningún tipo de ayudas, por lo general, de las televisiones, ni de la televisión pública ni del resto de canales. Pero bueno, nosotros queríamos hablar de botánica, queríamos hablar de historia, de paisajismo, de orografía, del clima, de las curiosidades de este mundo y de los personajes que lo habían hecho posible y que nadie nos había contado nada de ellos. En este sentido, para mí, la manera de abarcar cada historia era a través del interés humano. Quería desarrollar biografías y a través de cada personaje contar la historia del jardín. La idea surgió después de tener la experiencia biográfica en documentales como Joaquín Sorolla, el caso Robles, Ramón Menéndez Pidal, y con anterioridad, pues, la biografía de Josep Pla o Rafael Azcona. Cada uno de ellos refleja una faceta totalmente distinta. A cada uno, el devenir de la historia le ha afectado de diferente manera, contribuyendo a su vez a formar parte de la historia del arte, de la historia de la guerra civil, por ejemplo, en el caso Robles, de la historia de la lengua, don Ramón Menéndez Pidal, de la literatura, Josep Pla, o del cine, como Azcona. El resultado es que a través de los jardines puede funcionar igual de bien una biografía. Cada jardín supone acotar la naturaleza de alguna manera y los promotores de su creación son el origen de un legado que ha llegado hasta nosotros a través del tiempo. Dentro del espacio del jardín, por supuesto que teníamos que hablar de paisajismo, de historia del arte, de pintura, de arquitectura, teníamos que hablar de literatura, de ingeniería, teníamos que hablar de música, de geometría, de botánica y de tantas y tantas cosas que completaban la imagen caleidoscópica de un jardín y de las personas y los seres que habitan en él.
Por otro lado, el objetivo también era enseñar cómo toda esta conexión de áreas del conocimiento es muy fluida. Es un universo propio, interconectado, que tiene unas barreras y unos límites muy porosos que nos permiten dibujar mejor, con más matices, cada jardín, cada época y cada una de las personas que los levantaron y que contribuyeron a crear un paisaje y una cultura propia con elementos del lugar. La historia botánica del jardín nos permite incluir contenidos que nos ayudan a traer nuestro relato al presente, como por ejemplo las expediciones científicas, que por extensión nos permite hablar de las plantas exóticas que llegaron del Nuevo Mundo y de las actuales plantas invasoras, por ejemplo. También podemos entrar en la geografía del terreno, las condiciones hidráulicas y de humedad, las sequías, el cambio climático o la aparición de nuevas especies en terrenos ajenos, o también de las nuevas técnicas para conocer la arqueología de las plantas, las semillas y el polen almacenado en el sustrato del terreno a lo largo de la historia. Más allá del ámbito científico, de las áreas de conocimiento, hay un elemento particular que describe cada lugar y es el llamado genius loci, el espíritu protector de un lugar, el conjunto de elementos que compone y da una personalidad a un jardín, desde su arquitectura, el color de los pigmentos de la tierra, los minerales de las piedras, la luz o las formas y altura de sus plantas. Pero también puede suceder, como nos pasó, estar rodando dentro de la Alhambra. Concretamente, tenéis aquí en la presentación en el Peinador de la Reina, que se erige como una atalaya frente al Albaicín, al barrio del Albaicín. Con súper luminoso, con las casas blancas, mirando de frente. Y según estábamos rodando, este es el artesonado que está dentro de esa terracita. Según estábamos rodando, al fondo, a la izquierda, una nube gris fue avanzando, una especie de velo enorme, se iba aproximando por el horizonte hasta alcanzar el Albaicín con un color oscuro que convirtió el blanco de las casas entre los cipreses casi en copos de nieve. Eso, señores, para mí es también el genius loci, pero en acción. Fue increíble. Y os enseño la foto de la tormenta que estaba cayendo. Era el mes fue increíble y al final empezó a llover torrencialmente enfrente nuestro. Era el mes de agosto de 2020 y éramos de los pocos visitantes que estábamos allí. El agua fue lo de menos, nos quedamos perplejos, admirando el momento y la evolución de la luz, pensando en los habitantes que había pasado por aquel lugar a lo largo de la historia y quién sabe, quizás ellos también habían tenido la oportunidad de observar el mismo fenómeno. Con esto quiero decir que el propio jardín, sus condiciones climáticas a lo largo del año, su situación geográfica y tantos otros elementos propios del sitio crean una experiencia única y particular. Eso es la naturaleza. Si cogemos los 52 capítulos de Jardines con Historia, os dejo aquí una imagen fantástica de los jardines de la Alhambra, al fondo el Generalife. Si cogemos los 52 capítulos de Jardines con Historia, podemos dibujar, conocer y complementar el paisaje de la geografía de nuestro país en sus distintos ecosistemas, en distintas formas, sus diferentes colores y en sus diferentes luces. ¿Qué parámetros nos sirven para seleccionar la información y los jardines que queremos abarcar? Tenemos que hacer una selección, una criba que empieza por el interés del personaje protagonista. Obviamente, su perfil biográfico nos guía a lo largo de la historia, así como los motivos que le llevaron a elegir ese lugar, a seguir un ideario y a desarrollar unas formas. ¿Cómo podemos filtrar toda esta información y ordenarla bajo diferentes parámetros? El primero, que además es determinante, es el ámbito de difusión del canal y su audiencia. Al tratarse de una televisión nacional en abierto, tenemos que abarcar todo el territorio geográfico,
Con lo cual, la selección de jardines empieza, en este caso, a partir de nuestro ámbito geográfico peninsular y de los archipiélagos. A su vez, necesitamos priorizar los jardines históricos y cuanto más bonitos sean, mejor. Un jardín es histórico si es una composición arquitectónica y vegetal con interés público desde el punto de vista histórico y artístico, según la Carta de Florencia de 1981, que lo considera un monumento. Se trata de un espacio delimitado por la acción humana que por su origen, valores estéticos, botánicos o culturales es protegido jurídicamente como bien de interés cultural, un BIC. Entonces, la selección respondía inicialmente a un criterio de catalogación histórica en cada zona de la geografía, aunque hicimos algunas excepciones. No todos los jardines importantes son BIC o son de patrimonio nacional, que es nuestro gran ejemplo de jardines en España. Teníamos que ver qué personajes eran los más interesantes. A partir de la revisión de la historia de los personajes, podían haber tenido un pasado aventurero, apoteósico, inclemente, épico o todo lo contrario, o también podían haber sido personas normales dedicadas a estar en su entorno más próximo y relacionarse con personas cercanas y sencillas y con lo más inmediato. En ambos casos, héroes para nuestras historias. Y a partir de ahí, de esta lista de personajes posibles, revisar sus jardines y entresacar los detalles que nos daban pie a narrar historias particulares de cada uno. Por ejemplo, Antoni Gaudí, precursor. Imagínate tener acceso directo a todos los eventos importantes en España, a conocer a los expertos antes que nadie y sobre todo a no perderte ni un solo contenido que pueda marcar realmente la diferencia en tus proyectos. Yo te animo que si te ha gustado, te suscribas al canal y actives la campanita. Pero además, si de verdad quieres estar un paso por delante, también te animo a que te unas a nuestra newsletter. En ella vas a recibir en exclusiva los eventos, los nuevos webinars y todo lo que necesitas para seguir transformando paisajes y sobre todo tu carrera. Suscríbete ahora. Más evidente es el Parc Güell en Barcelona. Aquí tenemos la escalinata de la entrada de Parc Güell con la salamandra famosa. Y aquí os he traído algunas imágenes que creo que desde el punto de vista paisajístico pueden llamar un poco más la atención, ¿no? Estaba esplendoroso. El árbol, un algarrobo que mantuvo Gaudí dentro de la estructura y construyó preservándolo. Luego, otro caso de personaje es una pareja, Pedro Ciga y su esposa Dorotea Fernández, que fueron adelantados naturalistas antitaurinos en el señorío de Bertiz, en Navarra. Aquí tenéis a la derecha el mirador en Bertiz, que está mirando sobre el río, y un invernadero fantástico que hay a la izquierda y el juego del reflejo. Está también esta capillita modernista maravillosa. Este es el río fantástico que bordea Bertiz, un ejemplo de fuente. Este es un tipo de fuente que la volvimos a encontrar en el Botánico de la Concepción en Málaga. Casualmente estas son las figuritas, esta figura que hay con el chorro es a la que me referiré luego más tarde. Esto también es parte de Bertiz, un estanque maravilloso con un cenador cubierto de plantas y de bambú. O este contraste, que es parte de está en la parte más alta en el bosque y un bosque de hayas impresionante con estos verdes y musgo, ¿no? También tenemos el caso de otro personaje, el archiduque austriaco Luis Salvador, que llegó a Mallorca, a la costa del norte de Mallorca, precursor del ecologismo en la Sierra de la Tramontana. Y os voy a enseñar unas fotos de la casa que se construyó, que tiene un jardín diminuto. Y sin embargo, bueno, pues hay un montón de detalles que son realmente bonitos, con el templete al fondo sobre el mar
con el acantilado de la costa de Tramontana, ya lo veréis a la izquierda, y un cortado precioso, muy bonito. Y tiene estos detalles fantásticos que, bueno, son fotos que creo que he creído que os podían ilustrar el lugar, ¿no? Por un lado es muy humilde, es un sitio pequeñito, muy cubierto para generar el frescor. Y luego también tenemos, por ejemplo, Amalia Heredia. Bueno, este es el acantilado que os decía, en la costa de Tramontana. El caso de Amalia Heredia es Amalia Heredia Livermore, creadora de la Concepción, del Botánico de la Concepción en Málaga. Este es el acceso al parque, que es un jardín exótico, porque ella fue aportando plantas que llegaban a su casa a través del esquema de tenían una naviera, y entonces ella pedía que fueran trayendo plantas de un lugar y otro, y las fue adaptando a los sitios donde veía que iban a prosperar dentro del jardín. Y entonces, bueno, se creó un microclima que mantiene el carácter romántico de la época en que vivió su autora, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de pequeños invernaderos, estructuras de metal. Estas fotos son de la Concepción. Este es el Gran Cenador, que es una maravillosa glicinia que en primavera está increíble, en el mes de marzo-abril. Esta es otra estructura, otro invernadero. Y bueno, todos tienen este carácter un pelín, parece un poco decadente, pero el jardín estaba maravillosamente, en un punto realmente bonito, ¿no? Hay una serie de necesidades de metraje que se calculan en horas de rodaje y en el peso de los archivos digitales que necesitamos para conseguir hacer una selección de los mejores momentos e incluir los más bonitos posibles en el montaje final de cada capítulo. Dentro de estos criterios hay otro elemento fundamental, que son las dimensiones del jardín. Hay jardines que son inabarcables para el tiempo de rodaje, el plan de producción y para el equipo. Nosotros, por supuesto, también cometimos errores, como intentar abarcar las 147 hectáreas del jardín del Palacio de la Granja de San Ildefonso en un tiempo reducido de 2 días. Lo hicimos, pero a costa del esfuerzo de todo el equipo. Hay que tener en cuenta que el ser humano es limitado. Necesitamos descansar, comer, hidratarnos, y la granja es uno de estos jardines en los que tienes que tener una planificación exquisita para abarcar todos los detalles que te van surgiendo sobre el camino. Y bueno, esa es la riqueza que nos ofrecen los reales sitios. A pesar de todo, el capítulo llegó a buen término, con éxito, y nosotros también. Claramente la experiencia y estas son fotos de la granja todavía. El mar de la granja, que es maravilloso este lugar. No sé si lo conocéis, pero está en la parte más alta y es uno de los 4 o 5 embalses que acumulan el agua, que proporcionan el agua al palacio, a las fuentes y al pueblo de la granja. Y claramente la experiencia y la prueba ensayo-error se convirtieron en nuestra guía sobre el terreno, como le sucede a los mejores jardineros y a los mejores científicos. Las dimensiones se convierten en algo tan determinante que a partir de ahí introduje la selección de los jardines por hectáreas. Aún así, saber cuántas hectáreas tenía cada lugar no era suficiente. También rodamos jardines pequeños de 1 sola hectárea, que sin embargo estaban llenos de folies y elementos ornamentales creados para el disfrute y la inmersión de los invitados al jardín, como pueden ser los jardines de Monforte. En Valencia, este jardín fue creado a partir de las antiguas huertas situadas a las afueras de la ciudad, con una estructura de hortus conclusus. A pesar de sus reducidas dimensiones, encierra no pocos dispositivos visuales y elementos arquitectónicos que hacen las delicias de los visitantes. Es un sitio realmente acogedor y daba igual en qué ángulo nos pusiéramos, que el fondo cambiaba, no volvía a coincidir con otro plano que pudiéramos haber tomado anteriormente. Parecía que estabas en un sitio. O sea, la cantidad de elementos que tiene el jardín
daban muchísimo juego, ¿no?, a la hora de rodar. Como veis, bueno, esta es la casita, ahí al fondo a la derecha, la casa originaria, que ahora, bueno, pues es un palacete donde habitaron los dueños de los que construyeron el jardín, pero ahora es del ayuntamiento y se utiliza para bodas, y se hacen bodas civiles. Y este es otro retrato de Monforte, que es un cuadro también que pintó Rossinyol, exactamente con este encuadre. Esta es otra foto de Monforte. Rodar en los jardines y contar una buena historia ha sido una prueba de fuego. Necesitábamos tener presente un montón de elementos determinantes en las localizaciones naturales. Las dimensiones, como ya hemos contado, la estación del año, la inclinación del sol, la previsión del tiempo climático, la longitud del día, a lo que se añade la elección de calzado, el vestuario, los paraguas, capotas. Bueno, esto es un poco broma, pero hay muchísimas variables que pueden hacer que el rodaje sea un éxito o un tormento, y todo hay que tenerlo previsto de antemano. Siguiendo con los elementos que resultaban determinantes para nuestro rodaje, especialmente tratándose de jardines históricos, al no tener un protagonista vivo, siempre hay que buscar un elemento en cada localización que lo represente. Entonces determiné que las casonas o los palacios, masías o pazos cobrarían protagonismo y nos servirían como hilo conductor y elemento simbólico representativo. Pero dentro de la narrativa del programa es muy importante el elemento físico del edificio, porque nos ayuda también a conocer mejor la distribución del lugar, qué zona del jardín se utiliza para un fin u otro, o cómo se articula el jardín en torno a la orientación del edificio. Encontramos jardines que están construidos para ser vistos desde dentro de la casa, otros que parece que el jardín entra en el edificio de manera natural y otros que están hechos para ser paseados, pero la referencia visual desde la casa no es importante. Por ejemplo, encontramos la magnífica fuga intencionada de la fuente en cascada frente al Palacio de la Granja, que acabamos de ver, o en el Carmen de los Mártires. Este es la fuente cuando accedes al Carmen de los Mártires en Granada, es la primera fuente que te encuentras, cuyo jardín de jardines se adapta a las ruinas de construcciones antiguas. Y vemos un jardín para pasear y lleno de sorpresas, donde lo importante desde la casa son las vistas de la ciudad de Granada. Entonces, por ejemplo, esta fuente está construida en la base de lo que había sido el antiguo monasterio que había en la finca. Por ejemplo, bueno, aquí os voy enseñando algunas fotos muy interesantes. Esto ya es dentro del edificio. Esto es fuera de nuevo en el jardín de plantas aromáticas. A mí me encantaba esta pérgola efímera, pero que me parecía mágica y etérea en el contexto. A la izquierda lo que ves es un pequeño acueducto que trasladaba el agua, porque estamos en la colina de la Alhambra. Entonces, bueno, pues hay una serie de conducciones que llevan el agua a los jardines. Este es el jardín, la parte del jardín más formal, si queréis, que está bordeado por estatuas que representan las estaciones del año. Esto es justo lo que está por debajo de la casa, en la pendiente, están todos estos miradores. Construyeron este esquema de miradores que son, en el fondo, es un paseo. Y a la izquierda está la ciudad de Granada. Luego encontramos estos setos de cipreses increíbles, súper mayores, ya antiguos, pero con unas formas súper sugerentes en forma de arcos. Y aquí al fondo está la casa y a la derecha quedaría la ciudad de Granada. Otra clave también es saber la cantidad de elementos que tiene el jardín, como las folies que hemos mencionado, los invernaderos, los trampantojos, las albercas, los setos, las pérgolas, las montañas artificiales, grutas, fuentes, cascadas, acueductos y, desde el punto de vista botánico, la cantidad de especies reseñables y su distribución dentro del jardín.
Todas las épocas históricas han marcado un estilo propio como respuesta a una manera de pensar o una corriente científica o filosófica, o han estado determinadas por cambios económicos o profesionales de los propietarios. En Jardines con Historia hemos incluido todos los estilos paisajísticos, desde los patios y jardines mudéjares del Real Alcázar de Sevilla. Bueno, en este caso, aquí estamos con el pabellón de grotesco, la alberca maravillosa, luego todas las alineaciones con los setos que parecen pasadizos entre jardines. Este otro estilo mucho más renacentista con esta topiaria, o por ejemplo este jardín este patio que es maravilloso y es como el principio del principio en el Real Alcázar, ¿no? Y aquí también tenemos otro tipo de jardín de los distintos estilos que hay. Yo no sé, creo que era un jardín de Vintuition, me parece. Aquí no. Entonces, bueno, tenemos, como os digo, todos estos elementos. El estilo de cultura nazarí de la Alhambra. Os voy a enseñar la Alhambra. Esta es una foto de la Alhambra tomada desde el Carmen de los Mártires, que os está enseñando hace un momento, en un otoño precioso. Este es otro ángulo, más invernal. Este es otro de los jardines que me encanta, que es la parte antigua del fuerte. Este es maravilloso, el Partal, creo que era este jardín. Este es una foto del ángulo contrario. Aquí tenemos el detalle de una fuente con naranjas flotando. Este jardín fantástico también. Esta era una maravillosa fuente de mármol. Este es uno de los sitios donde estuvo Washington Irving alojado cuando estuvo escribiendo Cuentos de la Alhambra. Bueno, aquí es parte del jardín de la alberca. Aquí está, maravilloso. Y aquí tenemos, bueno, un árbol de Júpiter en pleno agosto, florecido, brutal, maravilloso. Bueno, como os decía, también hemos tocado jardines renacentistas como el del Bosque de Béjar, que tiene este maravilloso estanque que sirve de espejo realmente. Es una lámina de agua maravillosa que utilizaban este estanque lo utilizaban para lavar los paños que producían. Tenían la exclusividad de la fabricación de paños los dueños de la finca, y también lo utilizaban para pasearse en barca, y de ahí el templete que hay en el centro del estanque. Este es el palacete visto desde un ángulo inferior. Aquí en el centro a la derecha estaría el estanque. Y este es otro punto de vista de un jardín que se acababa de reconstruir y el pequeño invernadero que tienen. También os iba a enseñar el estilo paisajista inglés, y aquí os traigo a colación, yo creo que fue uno de los primeros, el principio del rodaje, con mascarilla, en el jardín en el Capricho, en la Alameda de Osuna. Que Arturo, nuestro presentador, en la primera temporada llegaba en moto, con casco, con lo cual creo que esto representa pues el primer frame que debimos grabar de su llegada al jardín para empezar la visita. Os he traído este toque gracioso de un momento de rodaje. Está Arturo, Franco, Carlos, el sonidista, Ignacio Jiménez Rico, el director de foto, yo con un sombrero, y el realizador Yuke Ward, que siguió con nosotros más temporadas. Este es otro ejemplo del Capricho. Aquí tenemos otra fuente que está delante del palacio y en línea recta con la exedra que hay al fondo. Aquí en pequeñito se ve.
aquí este era el sitio donde venían a ver las abejas. Los invitados ilustres de la duquesa de Osuna venían a este edificio, a esta edificación, que lo que contiene son unas colmenas donde se ven desde dentro, se veían cómo fabricaban los panales de miel las abejas, y este es el hall de entrada, por ejemplo. O sea que era muy, muy preciosista. Este es el templete famoso que representa al Capricho en Madrid. Y bueno, este es otra foto de los caminos que llevan a esta columna, que yo creo que tenía a un dios en la parte alta que no me acuerdo quién era. Este es el estanque, maravilloso. Bueno, este es un jardín que es que abarca casi todos los caprichos y elementos que uno pueda imaginar. La ría, que es navegable, la ría llega hasta el estanque que hemos visto y tienen un embarcadero, y este maravilloso invernadero donde, como veis, estaban floreciendo las alcachofas. También está el caso del Ya me he perdido, el estilo francés en broderie de los setos del Pazo de Mariñán. Este es el Pazo, que veis que tenía bueno, tiene un trabajo, en general en los Pazos, un trabajo de escultura en piedra, y aquí en la entrada representaban a los dueños del Pazo, estaban esculpidos. Y este es el fantástico ejemplo que tenemos de estilo francés en broderie de los setos del jardín, con la ría de Betanzos al fondo, que lo hace todavía más bucólico y más maravilloso. También tenemos el ejemplo, bueno, de la casita del infante en el Escorial, que es otro jardín de estilo italiano, porque es un jardín que está en balconadas. Y me vais a perdonar que aquí no he encontrado las fotos que quería, pero bueno, por lo menos os puedo presentar la casita y parte de los setos de uno de los laterales con la sierra al fondo. Es la casita del infante. Y luego también tenemos el estilo romántico y neoclásico del laberinto de Horta, que es este magnífico laberinto, como podéis ver, que creo que está siendo sustituido porque los cipreses, las plantas estaban tan envejecidas que, bueno, las plantas envejecen también y llega un momento que hay que repoblar y sustituir. Este es otro de los jardincitos que hay dentro de Horta, que es maravilloso. Y me recuerda mucho, por cierto, a uno que hay en la casita del príncipe en el Escorial, en un lateral, que es un jardín muy loco, que tiene este tipo de setos de boj, y en el centro les pusieron unos magnolios. Pero es el mismo estilo, es curioso. Luego tenemos también el jardín mediterráneo, de estilo romántico, ¿no? Con evocaciones románticas de los jardines de María Luisa en Sevilla, con todos los baldosines, los caminos de albero, las fuentes bajitas, esto, la Plaza de España, maravillosa. Bueno, y el Parc Güell, que hemos visto fotos, os he enseñado. También hemos tocado jardines contemporáneos, como los jardines más estilo land art, como es el de Chillida Lecu. Aquí veis la masía. Perdón, no se llama masía. Es la casa de Chillida, la antigua casa que él reconstruyó y que ahora es la fundación, y alberga pues su colección de esculturas y impresiones. Y aquí vemos otro lateral de la campiña, y esta magnífica foto con los árboles haciendo como de filtro, donde vemos la parte trasera de la casa. Y a la izquierda, bajito, aquí a la izquierda, tenían un pomar, o sea,
plantación de árboles frutales de manzanos de los que hacen sidra. Bueno, la historia del arte, como bien sabéis, ha sido muy importante para los jardines, ya que el paisajismo es un caso excepcional que ha saltado de la pintura al jardín, como sucedió en un caso no muy lejano en el tiempo en el monasterio de Piedra, en Zaragoza. Es decir, primero se imaginó el sitio y se llevó al lienzo y el paisaje, se llevó al lienzo el paisaje y después se pusieron manos a la obra para transformar el lugar. Os enseño algunas fotos maravillosas del monasterio de Piedra, que es uno de los sitios que hemos rodado más impresionantes, y que estas fotos realmente son anecdóticas porque no hacen justicia, ¿no?, a lo que es el espacio. Esta me parece que se llamaba la Laguna del Espejo y es artificial. En la historia del arte, como os he dicho, bueno, primero eso, lo que os quería decir, que se imaginó el sitio, se pintó, se llevó al lienzo y luego se ejecutó en el terreno los cambios. Ha habido muchos artistas nacionales, especialmente algunos jardineros, como Sorolla, que se hizo su propio jardín, Javier Vintuisen, que era jardinero y paisajista, Leandro Silva, que ha quedado testimonio de su obra, en su obra pictórica y en el Romeral de San Marcos, su jardín en Segovia. Y por supuesto, el jardín ha sido también muy importante para todos los grandes pintores del natural, como Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa, Martín Rico y Ortega, José María Rodríguez Acosta, María Luisa de la Riva, Fortuny, Manuel García Rodríguez o el mismísimo Diego Velázquez. Han podido reflejar desde los jardines históricos ornamentales hasta los más íntimos patios en su faceta sublime o con la vida y el ambiente acogedor de todas las épocas. Como sucede en los paisajes de estos grandes artistas, en nuestro estilo de rodaje los planos han estado compuestos generalmente con una fuga para guiar el ojo dentro del plano y poder distinguir claramente distintos términos en la vegetación o en el paisaje. No es fácil grabar naturaleza o la vegetación, tal y como la encontramos. A mí lo que más miedo me daba era juntar muchos setos en diferentes alturas a la vez, sin una forma concreta, haciendo una masa, porque eso no dice nada a la audiencia. Hay que buscar los recovecos, los arcos vegetales, las panorámicas, los caminos, las pérgolas, los grandes planos generales, buscando un efecto sublime o un buen plano que pueda ser escrutado por el ojo durante horas. Lo que más tiempo nos llevaba era buscar el plano del título del capítulo con el director de fotografía, Ignacio Jiménez Rico. He de reconocer que le volvía loco, porque tenía que resumir el tono del lugar donde se desarrollaba la acción y aprovechar las edificaciones particulares de cada lugar. Pero siempre hay excepciones y tenía que ser muy creativa, como por ejemplo me sucedió en el Park Güell o en el Jardín de Cactus de César Manrique en Lanzarote. En el Park Güell, la salamandra de la cascada que os he enseñado antes, en la entrada al jardín, ya la teníamos incluida en un plano con el presentador y no se podía repetir. Finalmente elegí este rosetón que os estoy enseñando de Trencadís, del techo de la sala hipóstila. De alguna manera jugaba con un lenguaje subliminal. El rosetón es propio del techo de las catedrales y el Trencadís es un estilo personal y característico de Gaudí. En el Jardín de Cactus en Lanzarote, de César Manrique, el título del capítulo fue Una antigua rueda de molino, de una rueda de piedra, de un antiguo molino que se hallaba en el lugar, ¿no? Y el jardín, de hecho, está rematado por 3 molinos de viento, porque de hecho era una mina esta localización. Y bueno, pues hacía honor a la historia. Veis aquí el jardín de cactus inmenso, alucinante, en un paisaje, y había una planta dentro de la rueda, un cactus, era una rueda volcánica, sí.
Bueno, y aunque parece que en la naturaleza podemos ver casi 300 tonalidades de verde, todo depende de la luz y la hora del día, así como de las estaciones del año. También del frescor de las hojas, y en eso nuestro segundo operador, Alfonso Pazos, era un mago porque estaba encargado de todos los planos de detalle. Y tengo que confesar que las hojas son, con unas gotitas de rocío, son mucho más agradables a la vista en los efectos que crean y en la forma. En Málaga nos sucedió en la finca San José, enfrente del Botánico de la Concepción, que hemos visto antes. Nos confesaron al llegar que llevaban 6 meses sin caer una gota de lluvia. Eso quería decir que el jardín estaba viviendo un estrés importante y que las hojas de muchas de las plantas tropicales estaban llenas de polvo. No sé cómo fue, pero por arte de magia, la misma noche de la llegada cayó una buena lluvia otoñal que hizo que el jardín estuviera brillante para empezar el rodaje a la mañana siguiente. Uno de los elementos más bonitos de los jardines son los invernaderos, o por lo menos a mí me lo parece. Concitan mucha energía, la del jardinero trabajando manualmente las plantas con cuidado, el espacio templado en invierno, las plantas de interior que necesitan un poco más de abrigo, la luz concreta para crear un semillero o una protección especial con esterillas para que no mueran los brotes en verano. Lo mejor es que son íntimos y acogedores, como en el invernadero de Graels, que ahora os enseño. Este es el invernadero que hay que está reconstruido y se utiliza en la finca San José. Este es un punto de vista con un poco más de fuga, más de amplitud. Y aquí os quería hablar del invernadero de Graels, del Botánico de Madrid. O también, bueno, Graelsa para mí es como un milagro de sitio y en distintas épocas del año pues está increíble, señores. Real Jardín Botánico de Madrid. Y luego está el Parque de la Ciudadela en Barcelona, donde hay un invernadero, pero lo que es realmente llamativo es el umbráculo, que creo que es el umbráculo más bonito que nos han dado los jardines históricos, aunque este es el interior del umbráculo, aunque he de decir que el umbráculo del Jardín de la Albarda en Denia, en el Pedreguer, no tiene ninguna pérdida. Quiero decir, tiene un mérito increíble. Es uno de los lugares más acogedores del jardín y ha recibido premio internacional por su diseño. Este es un punto de vista, los setos hacia afuera y el es desde fuera hacia el umbráculo. Y en el jardín de la finca San José, uno de los elementos más originales que se mantenía en pie era precisamente, como os he dicho, su invernadero restaurado, que ahora aquí ya lo podéis ver mejor, con forma rectangular, una cúpula rematada en punta, original de la fundación de la familia Heredia en la ciudad de Málaga. Os he contado que el Jardín de la Concepción lo había lo había construido Amalia Heredia Livermore. Pues su hermano es el que construye este jardín y los Heredia montan una fundición muy productiva en la ciudad de Málaga que dura mucho tiempo. Es la Málaga Industrial. Y allí también se produjeron por primera vez elementos ornamentales para jardines en serie. De hecho, había guías, había revistas, catálogos donde se producían plantas de los bancos de madera que hemos visto desde hace muchos años y se han ido sustituyendo, por cierto. Las clásicas fuentes de hierro rematadas con un angelote en el centro, como la que hemos visto en el Señorío de Bertiz, o otra fuente que hay en el Jardín de la Concepción, que cuando llegamos estaba en obras porque, como es un lugar del ayuntamiento donde hacen celebraciones, para un montaje habían tenido que llevar un coche y a alguien se le había olvidado poner el freno de mano y había roto la fuente, o sea que no pudimos grabarla.
O también, por ejemplo, se hacían angelotes, que os he dicho, verjas o jarrones para rematar los muros. Pues hablando de lluvias, en la cuarta temporada, como contraste, volvimos a llegar con una sequía acuciante a Barcelona, donde empezaban a regar con aguas freáticas y sin ninguna esperanza, pero una vez más nos sorprendió la lluvia antes de llegar al rodaje. Y alguien muy cercano al programa me comentó que deberían habernos llevado ese invierno como la estatuilla de un santo para provocar la lluvia de localización en localización. Pues, pero esto da que pensar, porque fue la tónica general y es el efecto del cambio climático en los 3 meses que dura el rodaje de cada temporada. Y sin embargo, al llegar a Yuste, en Extremadura, al monasterio de Yuste, tuvimos lluvia durante 3 días seguidos. Es decir, en los sitios, las localizaciones previas habíamos tenido una lluvia puntual, una pequeña lluvia o cero lluvia, o estaban pasando una sequía muy fuerte y de repente en Yuste 3 días de lluvia. Bueno, pues rodar en exteriores en plena naturaleza es así, o bien aguantamos todas las olas de calor durante el rodaje en verano de las 2 primeras temporadas, o bien la lluvia del otoño y la primavera, pero para ser sincera, no los cambio por nada en el mundo. No creo que haya nada mejor o ni mejor medicina que estar en contacto directo con la naturaleza que nos rodea, incluso bajo una tromba de agua. Esto es la imagen, una imagen muy bonita, desde dentro del monasterio de Yuste hacia afuera, el embalse, la alberca del frontal queda abajo a la izquierda, y aquí debajo podéis ver una serie de árboles frutales que eran naranjos, creo, que están plantados dentro del jardín. No, bueno, os cuento el último pasaje, que es Yuste, que pues eso, habíamos pasado de ir rodando de jardín en jardín, que llegábamos con una sequía horrible, como nos había pasado en el Parque de la Ciudadela, en Barcelona, que también estaban regando con aguas freáticas, de repente caía una lluvia puntual, o nos había pasado en Málaga, en la finca San José, en la hacienda San José, y de repente pues llegábamos a Yuste, donde os estaba enseñando que estuvimos con lluvia durante 3 días, literalmente. Pero os comentaba que no lo cambiaría por nada en el mundo, que no creo que haya nada mejor que estar en contacto directo con la naturaleza, incluso si es bajo una tormenta de agua, porque los colores, o sea, los colores, los olores, todo lo que se genera durante la tormenta, el cambio de densidad del aire, la textura del ambiente, cuando para la lluvia, el silencio absoluto de los animales o los primeros trinos de los pájaros cuando aparece el primer rayo del sol, es todo alucinante. Y estar inmerso en ello creo que es de las cosas más bonitas que, que he visto o que he sentido nunca, ¿no? Todas estas sensaciones traspasan los poros de las capas de la conciencia y se quedan. Te conectan con un mundo en cambio continuo que nuestros ojos reconocen como algo propio, que respira y nos da aliento, que nos cuida y late como nuestro ser, buscando equilibrio y armonía, y también nos hace mejores, creo. Los jardines nos han enseñado no, los jardines nos han enseñado cómo sus dueños tuvieron el capricho de convertir un espacio en su paraíso personal y darles un uso a veces más allá del puro disfrute. Hay jardines que se crearon para superar el duelo de la pérdida de unos hijos, otros para evocar la memoria del paisaje de la época colonial cubana, como puede ser el Parc Samà en Cambrils, que es un lugar realmente curioso. Es esta imagen que estáis viendo. Otros, esto también es Cambrils, que tiene un templete maravilloso encima de
una estructura dentro del estanque. Y aquí lo veis por la parte de atrás, el palacete. Otros están destinados a recibir los restos mortales de sus promotores o también para albergar los restos de las mascotas de toda la familia, como puede ser el caso del Palacio de Liria, que es el único que yo he visto en todo este tiempo que tienen donde están enterrados en cofres de piedra las mascotas familiares. Otros fueron creados para demostrar poder para cazar o para dar alimento. Sin embargo, todos los promotores de los jardines han buscado el disfrute de lo etéreo. Hay jardines embriagadores por la afición de sus dueños a las rosas, a los jazmines, las gardenias. Recuerdo el olor de las gardenias en el Pazo de Ribadulla, que no he encontrado la foto que quería, pero bueno, esto es uno de los elementos más característicos de Ribadulla, que es las alineaciones que hay de olivos, son impresionantes. También los aromas de azahar de los cítricos en el Palacio de Viana. Este es uno de los patios en Córdoba, donde pude probar el zumo de la bergamota, señores, que yo no sabía a qué sabía. Y lo descubrí. O los naranjos amargos y dulces del patio de la Mezquita de Córdoba. Aquí estábamos subidos en la torre, el antiguo minarete. Pero también los jardines han proporcionado fruta y alimento en los jardines hortícolas y, por supuesto, plantas aromáticas y medicinales. Uno de los jardines más aromáticos que hemos visitado fue el Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba. Y otro increíblemente original convertido en estudio de su dueño, el del pintor Rodríguez Acosta en Granada, que nos cautivó porque había pomelos. Y bueno, ahí es donde pudimos también ver todas las estructuras con cipreses que tienen y el contraste con Sierra Morena al fondo. ¿Cómo podemos llegar a la conciencia de las personas y convertir un programa en algo más que entretenimiento? Bueno, pues en Jardines con Historia no solo hemos intentado perseguir la búsqueda de la belleza o el equilibrio estético o dar a conocer la cultura botánica, también se han ido trazando temas profundos de debate que solo se pueden resolver fuera de la pantalla, pero nuestra responsabilidad es de alguna manera plantear temas que creen conciencia en el público. Hay un tema de urgente debate del que se habla muy poco y, sin embargo, la UNESCO lo valora dentro de sus premios anuales. Se trata del paisaje cultural, definido como el resultado de la interacción entre la acción humana y el medio natural a lo largo del tiempo, donde el ser humano ha transformado un área natural para crear un espacio que refleja su cultura, identidad e historia. Estamos hablando de cultura que genera la construcción de un paisaje. Las características tanto de la tierra y la mano de las personas que lo cuidan, los materiales de los que se dispone para trabajar ese lugar, las especies botánicas autóctonas como parte del medio natural, productivas o no, pero que han contribuido a definir ese paisaje. Y todo esto salvaguardando el derecho que tienen las personas a reclamar y conservar el paisaje del lugar al que pertenecen o del que son originales. España es un caso hilarante de cómo se puede destrozar todo el paisaje de la costa en algunas zonas del litoral, especialmente el Mediterráneo. Creo que el valor que tiene conservar algunas cosas y poner unos límites, que a veces son los mismos que nos pide la Madre Tierra, vale la pena. Hablamos de ello en el capítulo dedicado al palmeral de Elche y lo volvimos a mencionar en Denia, en el Jardín de la Albarda, en cuyo paisaje, en Denia me refiero, la vegetación predominante me refiero al Jardín de la Albarda, tiene un montón de palmeras amenazadas por plagas, hay muchos naranjos en todo el litoral amenazados por los rascacielos de la costa. Definen muy bien un debate latente en el paisaje particular de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que no hemos podido hacer y hubiera gustado hacer? Realmente
enseñaros los momentos mágicos compartidos con todo el equipo. Por ejemplo, rodando nosotros solos al atardecer en los jameos del agua en Lanzarote. Este fue nuestro espacio, estaba cayendo la tarde y tuvimos la oportunidad de que ya hubieran cerrado al público y pudiéramos estar tranquilos, y el silencio y la luz fueron una combinación increíble. O también, por ejemplo, otro momento compartido con el equipo maravilloso en el patio de las Damas en el Real Alcázar de Sevilla. Nos dejaron rodar después de que se fuera el público a partir de las 7 de la tarde, y este espacio ya sí, estaba en sombra, pero con el silencio tomaba una dimensión que no habíamos percibido antes, solo en sitios puntuales, ¿no? También en el Palacio del Partal, en la Alhambra, nos sucedió esto. Que tuvimos la oportunidad, además de estar, éramos de los pocos visitantes que había en el lugar, y fue muy emocionante ya al atardecer. Todos esos momentos en que el genio del lugar venía a vernos, haciendo del lugar algo mucho más grande de lo que habíamos sentido antes o imaginado nunca. ¿Qué nos ha quedado de este maravilloso viaje? Todo lo que no se ve. El tiempo compartido con los entrevistados. De la brevedad de su participación en nuestro programa, lo mejor es todo el tiempo compartido antes y después de las entrevistas. Desde historiadores, paisajistas, expertos, jardineros, siempre hemos tenido un previo, unas llamadas, un contacto, y una vez todos juntos en la localización preparamos las intervenciones para tranquilizar al entrevistado y para tranquilidad del entrevistado y del presentador o de los presentadores. Entre ellos hemos tenido interlocutores que a nosotros mismos nos han dejado impactados. Siempre recuerdo a Manuel Conde, jardinero mayor del Pazo de Oca, o a Jorge Fábregas, maestro jardinero de Marimurtra, en Blanes, dos auténticos poetas del jardín. También a Julia Casas, viuda de Leandro Silva, del autor del Romeral de San Marcos, la única que esperó a hacer el programa para después dejarnos, o a nuestro excepcional filósofo jardinero Santiago Beruete, entre muchísimas otras personas y expertos, como algunos que estáis aquí hoy escuchándome. Me refiero a Álvaro, por ejemplo. ¿Para qué ha servido este programa? Para abrir conciencia, para cautivar al público, animar a vivir la inmersión en los jardines, a conocer la historia de sus promotores, y también como documento histórico. La conservadora del Capricho de la Alameda de Osuna. Perdonad, esta es una foto del Pazo de Oca que me he quedado colgada con la presentación. Y ahora aquí llego a la Alameda de Osuna. Nos confesó que gracias, en el Capricho, gracias al programa, se había guardado registro del laberinto antes de que lo arrasara Filomena. Después tuvieron que replantarlo. O sea, esta foto es previa a Filomena. Pero bueno, viendo esta foto y recordando momentos, hay uno muy cómico que vivimos dentro del Capricho. Ya os he contado antes que fue la primera localización donde rodamos en la Alameda de Osuna, y al final ya de los 2 días de rodaje que teníamos al principio, luego se amplió un día más de rodaje porque si no era imposible en el resto de temporadas. Bueno, pues en este laberinto le pedimos por favor a la conservadora en aquel momento que nos llevara al centro, porque terminábamos allí, hay un árbol de Júpiter, y entonces, bueno, pues era una manera de hacer un cierre final maravilloso. ¿Y qué pasó? Bueno, que ya agotados y con todos los bártulos llevábamos en carritos, los trípodes, la pértiga del sonidista y tal, nos perdimos. La conservadora no se acordaba de cómo se entraba y cómo se llegaba al centro. Y entonces, bueno, se quedó parte del equipo, se había quedado, y la productora ejecutiva de Televisión Española mirándonos desde fuera, y al final nos estaban dando indicaciones
dirigiendo, nos veían donde estábamos por la pértiga del sonidista, porque estos setos que aquí parecen pequeñitos nos tapaban la cabeza, o sea, son setos de cerca de 2 metros de altura. Y también otra cosa importante de la serie, creo, para valorar, es como documento audiovisual. Es importante que una cadena pública, en este caso la española, haya apostado por este formato, ya que el hecho del avance del cambio climático y sus efectos en la península quiere decir que quizás en un futuro estos jardines ya no existan y la única referencia de ellos sean estos documentos audiovisuales. Y después de todo, deciros que cada uno de estos más de 52 jardines en algún momento fueron el sueño de lo que puede ser el paraíso para una persona. No creo que haya otra manera más bella de imaginar y compartir nuestro paraíso que paseando por jardines. Os doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido lo suficientemente ameno. Y nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Estáis por ahí? Sí, claro que estamos. Bueno, perdón, tengo que dar las gracias a los dos presentadores de la serie, de la primera y la segunda temporada, Arturo Franco y Mónica Luengo, la tercera y cuarta temporada, y por su paciencia y entrega a los dos. Y a todo el equipo. Perfecto. Yo estoy anonadado de la maravilla de presentación que has hecho ¿En serio? y bueno, el refresco ya ha supuesto para mí el ver todos estos sitios que conozco prácticamente todos, pero en la vorágine del día a día nos olvidamos de que existen y bueno, estoy fascinado. Si algún día necesitas a alguien que te lleve la cámara, Contaré contigo. Sería muy divertido. No, es verdad que me deja un montón de sitios fuera. Fíjate, estuvimos en Mallorca contigo, en Cara Rachada, ¿no? En aquel sitio. las fotografías son espectaculares. Tienes que hacer un libro o algo con esto, Bien, ha sido una idea hacer un libro de ello. Y bueno, y tengo tantas, ya le he contado a Ignacio que casi me sentía en un compromiso porque quería ilustrarlo bien y tengo tal cantidad de fotos que casi no llego esta tarde a la presentación. Luego me ha llamado la atención una cosa sobre la que has incidido bastante, que también es uno de los problemas que tenemos los que nos dedicamos un poco a esto, que es la dificultad de encontrar el momento para hacer la foto y lo que eso supone que es así. Pero tú lo has disfrutado mucho más porque buscando ese momento has estado mucho más tiempo en los sitios Claro. y eso es fantástico. Has tenido unas experiencias espectaculares. Y ya está. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Ha inspirado a mucha gente. A ver. Algunas están en la llamada. Santiago Brute está en la llamada, por ejemplo. Bueno, Santiago. La llamada, en la videollamada, vamos, aquí en el webinar. Y luego, por ejemplo, no estaba hoy, porque pero Leticia se apuntó a un curso y estuvo ayer. Y digo, vaya, qué pena que estuvo ayer y no estaba hoy, porque si no Ay, tuviese- qué pena. Claro. Pero bueno, María José, si quieres preguntar. Sí, hola. Yo quería saber si te has quedado con ganas de algún jardín o jardines que por el motivo que sea no has podido dedicarles un programa. ¿Cuáles son esos que se te han quedado en el tintero? Pues la verdad es que yo había preparado contenido para una temporada más, pero bueno, al final siempre hay cambios en las cadenas y ponen en pausa la producción por lo que sea. Pero, a ver, me has pillado. Ahora no me acuerdo. Pero hay más jardines, o sea, hay muchos más jardines. Hay más pazos, hay más jardines en el norte de España, por ejemplo. Hay como unos núcleos, por lo general, en Galicia, Cataluña, Andalucía, que son los más propicios por el tipo de burguesía que se desarrolló, burguesía industrial, que invirtieron y crearon estos jardines, ¿no? Ahora no sé decirte, me has dejado en blanco. Pero después
Si luego te acuerdas, Hablando, si luego me acuerdo lo digo, ¿vale? Voy soltando nomás. Ponme otra prueba, por favor. muchas gracias. Ha estado súper interesante. Gracias, Yeye. Vale, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna alusión. Mm, No, tampoco somos muchos, la verdad, los que nos hemos quedado hasta el final. A ver, que te haga yo alguna pregunta. Venga. Déjame que piense, no los he pensado. Mira que otras veces lo pienso más, pero... uf, si te diesen... Bueno, igual lo has hecho sí ya, pero si te diesen cabida a hacer básicamente este mismo programa como a ti te diese la gana y en el formato que te diese la gana y tal, ¿cómo lo harías hoy en día? ¿Qué cambios harías o qué enfoque harías? O... Mira, a mí hay una cosa que me tiene bastante absorta y que, bueno, quiero probar primero yo, como yo conmigo misma, que es que estamos ya en un momento que se están rodando películas con móviles. Esto odia, mi director de fotografía, Ignacio Jiménez Rico, le pone frito que lo diga, porque claro, ellos, los directores de fotografía están más seguros con una buena cámara que pueda controlar bien la luz y tal. Pero, por ejemplo, la última película de Fernando Colomo está rodada con móviles. Hay secuencias y escenas que han utilizado hasta 5 móviles. Eh, ¿qué facilita eso? ¿O qué resultado da? Se consiguen, por ejemplo, rodajes mucho más ágiles y eficaces. O sea, cuando de repente tienes que planificar una secuencia y hay unas marcas que se estipulan en el suelo, y son marcas que tiene que respetar el presentador o el actor, y, y eso lo tienes que hacer con una cámara convencional, clásica, pero con móviles, de repente todo tiene mucha más agilidad, tanto porque el presentador o actor se puede mover mucho más fácilmente, no es tan rígido, tan estricto la planificación y le da una naturalidad, porque hay una cosa que impone mucho que es la cámara. La cámara es como un monstruo que en cuanto lo vemos nos encogemos, nos contraemos. Bueno, O sea, este caso con el móvil que es parte de, es parte de nuestra cultura, ya es como lo tenemos en el bolsillo. Y si lo ves ahí delante, no te impone. total, pero lo único que iba a decir es que en realidad cuando se graba con móviles, normalmente no se graba con móviles así desde la mano, se suele llevar como un estabilizador. Claro, o un gimbal o algo así. Sí. No suele ser tan directo como cojo el móvil, lo gire, porque si no saldría todo movido. Se utilizan estabilizadores para que precisamente sea como todo mucho más Claro, más fluido, claro, está. fluido. Luego, sí que es verdad que aún así impone menos, pero bueno, aún sigues teniendo un volumen, ¿no? Que tú estás como llevando, pero no tiene nada que ver porque el peso es poquísimo, efectivamente. Y luego también es verdad que tampoco se puede hacer con cualquier móvil, que esto es... No, no, Ujú. sí, hay que hacerlo con unos móviles concretos, pero bueno, que se están generando maneras de rodar que agilizan los rodajes. Lo más cansado de los rodajes es que hay que repetir muchas veces, que no tanto, por ejemplo, nosotros teníamos una rutina con los presentadores que era grabar las entradillas, luego aparte se grababan los paseos para tomar imágenes suyas de recursos, luego el segundo operador grababa, hacía lo que se dice en inglés beauty shots, que son los recursos, los bonitos, ¿no? Los planos detalle. Y, y entonces lo que más tiempo nos llevaba era la parte del texto, la entradilla, ¿no? Que siempre lo que hace es la narración al fin y al cabo y tiene que estar clara y ser precisa y es, bueno, y entonces te obliga a una especie de coreografía también, porque tienes que recorrer unos espacios porque estás enseñando el sitio. Entonces, bueno, esa especie de coreografía se está empezando a agilizar en los rodajes y puede ser, a lo mejor podemos incorporarlo en un futuro, quién sabe.
Bueno, me parece súper interesante. No es lo que imaginaba para nada de respuesta. ¿Tú qué imaginabas, Ignacio? Y yo imaginaba algo más de cambio de enfoque, de añadir alguna cosa al programa, de no sé qué. A ver, lo de las entradillas es normal. Yo cuando hago el podcast, las entradillas y Claro. todo nunca al mismo día. De hecho, siempre me espero a que se procese el podcast y tenga como ya una imagen global de cómo va a quedar editado y entonces hago la entradilla. Entonces, bueno, si alguna vez habéis visto algún podcast de los de Academia del Paisaje, que sepáis que no se graba el mismo día, normalmente lo grabo a posteriori y es normal, ¿no? Entonces, lo de hacer una toma para la entradilla y luego el resto es como un proceso normal en general para muchas cosas. Luego me ha hecho mucha gracia lo de los beauty shots. Me ha sonado a manicura total, pero bueno. Sí. No sé, luego, ¿qué incorporaría? Pues incorporaría, a lo mejor haría un programa más largo, metería más una parte más jardinera, si cabe, más de que se vean cómo se utilizan las herramientas, cómo se trabaja la tierra. Además, más Íñigo Seguro de la Bricomanía. Bueno, por ahí, por ahí. No sé, pero es que es muy interesante. O sea, yo veo que hay programas, hay otros programas que incluyen, sí incluyen el trabajo de los conservadores en el jardín, por ejemplo. Cómo se corta el seto, los setos de los jardines del monasterio de Escorial. O de hecho, sería brutal porque la gente aprendería cosas de técnica, que Claro, es lo más complicado muchas veces de aprender, sí. eso es muy interesante y no lo vemos porque habitualmente es en un momento puntual del día los técnicos lo hacen, pero la gente no lo ve, o sea, o no llegas a tiempo para rodarlo, ¿no? Hay setos que utilizan patrones, ¿no? Para cortarlos siempre iguales y darles una forma. Sí, tienen como estructuras, ¿no? Ya previ montadas para hacer el corte perfecto y que no. Ujú. Entonces, por ejemplo, meter esto, un poco de técnica de la conservación de los jardines históricos, creo que es interesantísimo. Creo que además también daría mucho peso a la gente a apreciar más el trabajo de Claro. lo que muchas veces es trabajo que no se ve, la gente no lo aprecia porque no lo conoce. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Súper interesante, la verdad. Sí, esa parte es muy bonita, muy bonita. Y ya te digo, ya os lo he dicho, hay otra parte que a mí me encanta que son los invernaderos y toda la labor que se desarrolla en los invernaderos que no se ve, que, que, que es todo un proceso que dura todo el año, que bueno, eso es muy bonito también. Y los técnicos, que ya sé que ya me ha pasado varias veces que rehuyen la aparición en cámara cuando les pides, por favor, haznos esto. No, 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 yo no quiero salir, yo no quiero salir. Pero son importantísimos, son la base de la existencia del jardín, ¿no? El mantenimiento es muy importante. Bueno, esas pequeñas cosas que creo que definirían mejor el conjunto y otros ángulos del propio jardín. Total. Santiago, no me había olvidado de ti, ¿eh? Te dejo que hagas la pregunta. ¿Tienes el audio pagado? Que te estoy... No, deciros que, bueno, que muchas de las cosas que os iba a preguntar ya habéis estado y han formado parte del diálogo entre los dos. Yo te preguntaría, Sonia, dos cosas. Una es, si tenéis un estudio de la edad media de la audiencia de ese programa, si era, porque oyéndote hablar, y ya un poco anticipo la pregunta, oyéndote hablar y oyéndole a Ignacio el jugar con otros formatos, cambiar un poco el medio, ¿no? Si es una voluntad también de llegar a una audiencia más joven o más o de otro tipo, ¿no? Ampliar el espectro de la gente que se puede interesar por estos programas de jardinería, ¿no? No es Pues solamente un programa cultural, sino es también puede tener otros aspectos técnicos de todo tipo, ¿no? Hasta políticos. sí, o sea, os cuento una anécdota y es que en la primera temporada, el, la audiencia, curiosamente, lo que me transmitía el canal es que, bueno, te suelen dar un análisis de audiencia a fondo y tal, también para ver cómo funciona. Y entonces, esa primera temporada fue curioso porque la mayoría, la proporción más grande de la audiencia, según los estudios, era masculina. Co- Sorprendente. sí, cosa que a la gente del canal le sorprendía y decían, pero no ¿Verdad? Hay mucha gente técnica o técnica o que le gusta el jardín y tal, es verdad que igual no.
igual las mujeres parece que se involucran más muchas veces, pero yo creo que sí que, de hecho, en Academia del Paisaje nuestro público es casi 50-50, ¿eh? Masculino. A ver, 50-50. Bueno, al principio en Jardines con Historia había una apoteósica audiencia, la proporción de hombres era muchísimo más alta que la de mujeres y luego esa temporada siguió la proporción igual. Yo también pensé, digo, bueno, también el trabajo, la gente que trabaja en el jardín, hay un montón de hombres que hacen Que se daba visibilidad. sí, sí, es un ejercicio físico a lo mejor, o la cultura del jardín va vinculada a la técnica y a la práctica, y no sé, puede ser ese el motivo. Pero en cuanto al espectro que me decías de llegar a una audiencia más joven, pues todo depende de algunos elementos. Por ejemplo, depende del presentador que elija la cadena. Depende del tono que se le ponga, se le puede poner un tono más jovial, más cercano, y entonces, o tener un presentador más joven o presentadora, y entonces llegar a otro público. Lo que pasa es que la 2 en ese momento em, estaba llegando a una audiencia, es una audiencia medio alta, o sea, mediana edad. De edad, que es media alta de edad. O sea, es decir, era como el El canal lo imponía también, ¿no? El tipo de canal. cultural de la gente mayor, o sea, los intelectuales estaban siguiendo el programa porque seguían la 2, porque había otros programas de libros, otros programas de cultura, entrevistas, y entonces de repente descubrían Jardines con Historia, qué interesante, y se quedaban ahí. Lo que sí es verdad es que por todas partes me han llegado que muchas escuelas de jóvenes que están instruyéndose en el mundo de la jardinería y el paisajismo utilizan los programas de Jardines con Historia como ejemplo para dar las clases y másters de paisajismo, lo utilizan como elemento didáctico, lo cual a mí me encanta porque llegar ahí a las aulas es a la gente de otra manera, pues es como los primeros que me lo dijeron fueron eh, mm, los entrevistados del señorío de Vértiz, que estaban utilizando el programa, que estaban encantados utilizando el programa en las clases. Y nada, muy bonito. Luego también me lo han contado en la escuela de arquitectura, ¿no? En paisajismo también lo utilizan y en muchos Tiene toda la lógica, Sonia, pero te preguntaría aún más, o sea, tendría más lógica incluso que hiciera marca de país, ¿no? Porque es que viendo lo que has proyectado, estoy con Álvaro, o sea, es apabullante la riqueza cultural. Entonces, esto debería formar parte también de la embajada cultural de lo que representa España. Estoy pensando en los institutos Cervantes, estoy pensando, diríamos, en entidades que pueden formar parte del bagaje cultural, ¿no? No solo el arte o la literatura o la ciencia, sino también nuestro patrimonio jardinero, ¿no? Que es Claro, yo creo que deberían en el mundo de la cultura eh, ascender el paisajismo a una de las grandes ramas de contenido, ¿no? Porque lo que os decía antes, o sea, implica muchísimos elementos y campos del conocimiento y de la ciencia y está en perfectas condiciones para ser elevado a una de las grandes artes, desde luego. O sea, Te iba a decir más. De hecho, yo, por ejemplo, cuando doy cursos y hablo un poco de la base, ¿no? Introductorio, yo siempre lo digo, que en realidad el paisajismo, creo que ahora mismo se ha desvirtuado un poco, que el público tiende mucho a quiero el jardín del vecino, ¿no? Es un poco lo que pasa hoy en día, pero yo siempre digo, es una pena, porque en realidad los jardines lo que suman o lo que deberían de exhumar es identidad. Y tradicionalmente han hablado mucho de, no solamente de la persona, del lugar físico, de la cultura del momento, de un montón de, o sea, es un compendio cultural muy fuerte y me parece que es una pena que lo reduzcamos a una cuestión meramente estética. Los jardines son puramente culturales y es el reconocimiento que deberían de tener.
Claro, claro. Sí, el Levatro aún deberían tener debería haber unos premios de paisajismo a nivel nacional. Eso lo hemos hablado más, bueno, con Ignacio también, con Álvaro, con todos, ¿no? Creo que todos estamos pensando en eso, ¿no? Todo estamos en ello, sí, 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 es importante, de hecho. Es que, bueno, además también creo que es otra vía para darle a los jóvenes también una otra opción de estudios. Que me parece increíble porque también nos tenemos que mentalizar en vivir más cerca de la tierra, o sea, sí o sí, por todas las cosas que acontecen, la dana, el cambio climático, los incendios, todo, o sea, tenemos que tener más presente en un primer lugar que vivimos en la tierra. Entonces, creo que educar a una serie de generaciones futuras en el conocimiento y recuperar los conocimientos clásicos de la gente del campo y de los sitios, porque lo que se está demostrando es que lo que funciona es lo que se hacía antes, las costumbres antiguas. Pues es que hay que perpetuarlo, hay que mantenerlo y creo que es un campo maravilloso de conocimiento y de vida, ¿no? Como forma de vida, creo que es estupendo. Oiga, ¿Qué dice algo más? Álvaro, venga, va. ¿No tienes el audio pagado? Digo que lo que es muy divertido es en las ferias del libro antiguo, los libros que hay de jardinería antiguos son claro, y son totalmente actuales. O sea, qué bueno, eso es fantástico, ¿no? te los puedes leer, los de técnicas y de cosas, vamos, son una fuente de información magnífica. Mis hijos se ríen de mí cuando me ven aparecer con un libro de hace 80 años, pero es que hay cosas, hay joyas. Qué bueno. Yo soy de la opinión, ¿vale? Que cuando se entendía más como oficio, tenía muchos más matices y era mucho más... Creo que en el proceso de convertirlo un poco también en formación profesional y demás, lo hemos simplificado demasiado y creo que hay que volver a eso. Y creo que esos conocimientos, todavía teníamos un poco este debate, ¿no? De si eso no es volver al pasado y no es siglo XXI. No, es que creo que en el siglo XXI hay muchos conocimientos que necesitamos que se han perdido, que se están perdiendo y que de verdad los necesitamos. Y sobre todo, vamos a hacer cosas un poco que se salen de la norma, que no sea recortar césped y setos. Que no digo que haya nada malo tampoco, puede haber césped y setos, pero que hay mucho más. Se necesita mucho más conocimiento, no solamente de recortar, podar y soplar, ¿sabes? Es que es una paleta tan básica de cosas que yo creo que el jardinero debería entender un poquito de botánica, de saber lo que está haciendo, de cuándo hay que actuar, cuándo no. O sea, y muchas veces la gente piensa que lo saben y no, porque no se está dando. Entonces, creo que es muy importante revalorizar la figura del jardinero y del conocimiento y volver un poco a ese conocimiento que, como dice Álvaro, está en libros antiguos, pero no tanto los actuales. Que llaman a darle una cosa a esto. Bueno, pero estoy muy de acuerdo con Ignacio y con lo que estáis diciendo, ¿no? Pero es sorprendente que en nuestro país esa visión de que al final los que van a los módulos de jardinería son los chicos que no tienen encaje fácil en ninguna otra salida profesional. Y eso es un mal comienzo. Esto habla de la poca dignificación que tiene el oficio de jardinero, ¿no? Y creo que hay que cambiar esta imagen, y cambiar esa imagen significa por darle valor al oficio dotándole de contenido, ¿no? Que no sean más de esos chavales que van a pasar a cortar el césped porque en teoría no son capaces de hacer otra cosa, ¿no? O porque son los módulos de grado básico en los que van chicos con muy poca formación. Debería ser todo un reglaje profesional que llevase desde la formación profesional básica hasta grados superiores y la universidad, ¿no? Y un grado de paisajismo universitario. Hasta el nivel prácticamente de maestro jardinero que tenga un concepto Exactamente. que prácticamente pueda hacer evolucionar un jardín sin necesidad de que el diseñador esté ahí encima diciéndole nada. O sea, Claramente. creo que eso es muy importante. Pero ese trabajo parte que ha hecho Sonia, yo creo que es volver la mirada hacia el pasado, porque eso es también nuestra historia. Entonces, Claro.
Sí, aquí hay una parte maravillosa que a mí siempre me ha encantado que hemos tratado en todos los capítulos, que es la historia de la botánica. Es maravilloso, o sea, conocer la historia de la botánica, o sea, que vinieran las plantas en barco desde América. Y es alucinante, o sea, Nombres y los nombres. y Y los nombres. Hay un libro maravilloso que desgraciadamente creo que está solamente en francés, que se llama El latín de mi jardín. Y entonces te explica, porque todo el mundo se queda alucinado por los nombres de las plantas y tal, pero es que en latín tienen un significado concreto. Claro. ¿Qué quieren decir? Exacto. Iba a decir en inglés, la Royal Horticultural Society sacó en un libro que es sobre botánica aplicada a la jardinería y también te hace eso. Y yo creo que de hecho lo llegaron a traducir al español, ¿eh? Habría que explicarlo, pero a mí me suena que lo llegaron a traducir al español. No sé si siguen vendiéndolo o no, pero a mí me suena haberlo visto en español. Y una cosa que iba yo a unirme o a estar como añadir a lo que ha dicho Santiago, es que creo que también ha habido muy mala terminología por parte incluso de la administración pública en clasificar a los jardineros un poco el concepto de mantenimiento, pero casi ya como limpiadores. Y creo que eso ha sido muy negativo en general en la Pero profesión. una anécdota un poco gamberra, ¿no? Ignacio, el otro día aquí estoy en Ibiza, ¿no? Y con los jardineros de aquí están haciendo una barbaridad. Y les digo, pero bueno, ¿por qué estáis sacando las plantas de los maceteros y tal? Bueno, hablando con uno, con otro, al final vino el encargado y me decía que, bueno, las plantas en el ayuntamiento están dentro del departamento de mobiliario urbano. ¿Sabes? Es que no son muertos. Qué fuerte, no me lo puedo creer. Aquí no sé si es general, pero claro, ¿qué puedes pedir? ¿No? Yo tuve una conversación este año en un parque en Santander, porque estaban segando una pradera que estaba llena de flores, y digo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Esperar a que se pasen las flores? Y dijeron, no, es que nosotros tenemos unas tablas y la máquina tiene que estar aquí tal día y otro, o sea, que la máquina era la que decidía cuándo andaba. Terrible. Terrible. Bueno, poco a poco. Esto es un comienzo. Vamos a seguir, venga. Pues nada. No sé si queréis añadir algo más o alguien más que está en la llamada quiere hacer alguna pregunta extra. Si no, lo dejamos por hoy, que además ha sido súper extensa e interesante. Enhorabuena. Sí, Enhorabuena. Gracias. Y completa. Pensaba que como en este contexto, con el ordenador delante, al final estás tú solo hablando, pensaba, se han dormido. yo me lo voy a oír un par de veces más. Estábamos al otro lado, Sonia. Muchas Bueno. gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. Pronto. Venga, hasta pronto. Adiós, hasta pronto. Nos vemos. O sea, lo que digo siempre, para los que no conocieran Academia del Paisaje, que sepáis que tenemos un canal de YouTube lleno de vídeos súper interesantes, tipo este de Sonia, de gente además de todo, no solamente de España, sino también lógicamente, de Hispanoamérica. Hemos tenido ya alguien de Francia, en breves tendremos a alguien de Italia, entonces, todo gente que habla, lógicamente, que es capaz de hablar español, pero a nivel mundial. Entonces, esto es bastante interesante. Para los que no conozcáis el canal, miraros Academia del Paisaje tal cual en YouTube y tenéis todos sus vídeos. Y la otra cosa es que yo os animo a que os apuntéis a nuestra newsletter, que la tenemos dividida en dos porque teníamos mucho contenido y en vez de mandarlo un día, mandamos 2 días a la semana cortitas, que es mucho más fácil de digerir. Y nada, en eso además ponemos también no solamente cuáles son los próximos webinars, sino también los pasados, los vídeos cuando ya se suben, todo tema de cursos, eventos, si nos mandan trabajos también los publicamos, trabajos en el sentido de que alguien busca un trabajador o X. Así que nada, dicho esto, creo que no os voy a marear más y nos vemos, espero veros a todos en alguna otra ocasión. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Chao. Gracias a todos.